Buenas tardes, les damos la bienvenida al ciclo de conferencias del Museo del Jade. Hoy con la conferencia Los reflejos del pasado, análisis por medio de RTI en materiales de roca verde del Museo del Jade. A continuación los dejo con mi compañero Sergio García para que haga la presentación de los expositores. Adelante, Sergio. Buenas tardes. Este, Hoy tengo el agrado de presentarles los ponentes. eh, Principalmente Edgar Israel Mendoza Cruz. Es licenciado en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. También estudió la licenciatura en Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es parte del equipo de trabajo del Departamento de Colecciones Arqueológicas Comparativas del INAH, como encargado del área de la litoteca, la cual alberga artefactos y ecofactos realizados en rocas y minerales procedentes de todo México y del extranjero. También tenemos a Rebeca Marín Alvarado, que estuvo acá en el Museo del Jade y en otras áreas trabajando en su tesis. Ella es antropóloga con formación en arqueología, cuenta con experiencia en investigación multidisciplinaria y en la conservación del patrimonio cultural. Y por último tenemos a Ignacio Alpizar Campos. Él es estudiante de la Universidad de Costa Rica, se encuentra cursando el último año de bachillerato en antropología con énfasis en arqueología. Muchísimas gracias. Listo, pues bueno, buenas tardes a todos. Ya nada más ahorita que se comparta la presentación. Listo, estamos muy contentos de poder presentarles un poquito del trabajo que venimos realizando en el Museo del Jade, en las instalaciones del Museo del Jade. Ahorita se mencionará con lujo de detalle, como ya nos hizo Sergio el favor de presentarnos. Mi nombre es Edgar, Rebe, Nachito. Y pues bueno, ahorita más bien va a ser como una dinámica de una plática tranquila, donde veremos algunas de las cositas que hemos estado trabajando a lo largo de estos días. Esperemos que les agrade y pues bueno, sin más preámbulo, los dejo con Rebe, que arranca con la plática. Adelante, Rebe. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a Sergio por la presentación y al Museo del Jade por este espacio que nos brindan para compartir un poco sobre ese proyecto que hemos estado realizando. Y en primer lugar, antes de contextualizar el tema de nuestra investigación, que es lo que nos evoca el día de hoy, quiero comenzar hablando así muy brevemente sobre la importancia de las rocas verdes en la antigüedad en el territorio costarricense. Bueno, estos objetos, los objetos más bien que fueron elaborados a partir de rocas verdes, son un reflejo de estatus social. Esto quiere decir que las personas que hacían uso de estos artefactos tenían cierto rango dentro de las sociedades antiguas y se trabajaban diversos tipos de objetos de uso ornamental, principalmente como cuentas de diversos tamaños y formas que conformaban collares, orejeras, y uno de los objetos o uno de los tipos de objetos que más se trabajaron en el territorio costarricense se tratan de los colgantes hachoides, que como su nombre lo indica, eran elaborados a partir de un hacha primaria que era seccionada en dos y una de estas mitades, sobre una de estas mitades, perdón, se tallaba un motivo decorativo. Principalmente eran representaciones de formas humanas, de aves u otros animales o incluso combinaciones. La mayoría del consumo, de la producción y consumo de este tipo de objetos se da desde el 500 antes de Cristo hasta el 900 después de Cristo en el territorio costarricense. Sin embargo, esta práctica se consolida mucho antes en otras regiones, principalmente en el área mesoamericana. Bueno, gracias a las investigaciones arqueológicas, este periodo tan amplio se ha podido ir dividiendo, ¿verdad? Se establecieron 3 periodos. El primero, el periodo inicial, parte desde el 500 antes de Cristo hasta el 300 después de Cristo. Es importante mencionar que en contexto arqueológico en que se han hallado esos objetos son principalmente cementerios o asociados a áreas funerarias, ¿verdad? Entonces, para el periodo inicial vamos a ver estos objetos de jade social o jade se encontraban asociados a metates, incluso a masas ceremoniales o remates de bastón, como también se les llama, e incluso cerámica bicroma. Para el caso del Pacífico Norte de Costa Rica, vamos a ver cementerios ubicados en elevaciones, ¿verdad? Con una prominente vista hacia el Océano Pacífico.
Después tenemos el periodo floreciente, que se da del 300 al 700 después de Cristo. En este periodo vamos a ver un gran auge en la producción de ese tipo de bienes más elaborados. Se encontraban incluso asociados con muchísimos objetos de tradición mesoamericana, ¿verdad? Que eran importados, como espejos de pizarra y pirita e incluso cerámica de origen mesoamericano. Para el periodo terminal, que se da del 700 al 900 después de Cristo, vamos a ver más bien un declive en la producción de estos objetos. Los que se elaboraban eran más toscos y más pequeños, y el trabajo era menos sofisticado. Entonces, además del declive en el consumo de estos objetos, empezamos a ver el uso de metales, que son principalmente aleaciones de oro y cobre. Podemos avanzar a la siguiente diapositiva. Bien, para aterrizar un poco en el contexto de esta investigación, primero es importante mencionar que la gran mayoría de los objetos de jade geológico y social han sido obtenidos mediante la actividad de extracción ilegal o por hallazgos accidentales también. Entonces, por esta razón, muchas de las colecciones con las que trabajamos no tienen contexto arqueológico. Sin embargo, esto no quiere decir que no se pueden investigar y no se puede conocer más sobre nuestra historia antigua. Al contrario, pueden aportar mucha información, y en el caso de nuestra investigación particularmente, nos estamos centrando en el estudio de la manufactura de estos objetos. Entonces, nosotros estamos partiendo de la pregunta de qué nos dicen los rastros dejados durante la elaboración de este tipo de bienes sobre las personas que los manufacturaron y los conocimientos técnicos que poseían. Siguiente. Bueno, es importante también hacer una salvedad, una diferenciación entre lo que conocemos como jade geológico y jade social. En primer lugar, el término de jade geológico hace referencia principalmente a los minerales conocidos como jadeíta y nefrita. Costa Rica, nuestro territorio, no cuenta con las condiciones geológicas adecuadas para que haya formaciones de este tipo de rocas. Por esta razón, el uso o los hallazgos que se han dado de objetos arqueológicos de estos materiales se han asociado con la fuente ubicada en el Valle de Motagua, en Guatemala, donde sí existe un afloramiento, y por esta razón nosotros hablamos de que hubieron intercambios a grandes distancias desde el área principalmente mesoamericana hacia el sur de América Central. Entonces, muchos de estos intercambios eran de objetos elaborados en el área mesoamericana, y una vez aquí eran retrabajados según las preferencias de las personas artesanas locales. Y por el otro lado, el jade social, cuando hablamos de ese término, estamos haciendo referencia a rocas de colores muy variados, principalmente verdes, azulados también, como serpentina, el cuarzo, la calcedonia, la lutita, el ágata y otras que sí se pueden encontrar en entornos locales, principalmente en zonas como a la orilla de los ríos o incluso en las playas. Adelante. Y bueno, la muestra de estudio de nuestra investigación, en primer lugar, las rocas verdes. Tenemos jades, olmecas y mayas que fueron encontrados en el territorio costarricense. Bueno, todos esos objetos es importante mencionar que conforman parte de las colecciones que alberga el Museo del Jade y la Cultura Precolombina de Costa Rica. Y también tenemos los colgantes alados, que se tratan de colgantes que fueron elaborados a partir de una placa de forma rectangular, ¿verdad?, que era utilizada para su manufactura. Esta forma rectangular alargada simula las alas extendidas de una figura avimorfa principalmente, o zoomorfa, perdón. En este caso, la mayoría de las representaciones son de murciélagos que estaban combinados con rasgos humanos. Algunos de estos en los extremos de las alas tenían representaciones de otros animales, como felinos, serpientes, cocodrilos e incluso tiburones. Y por otro lado, tenemos otro tipo de materiales con los que estamos trabajando, que serían los espejos de pizarra y pirita y los metales. Adelante. Ahora bien, yo les voy a hablar de la metodología que hemos empleado en el proyecto. El trabajo se desarrolló los días 28 y 29 de abril del presente año en las instalaciones del Museo de Jade y de Cultura Precolombina.
Aquí hay que mencionar la colaboración y acompañamiento en el proyecto de Sergio García y Javier Fallas, los cuales nos facilitaron muchísimo el trabajo en dichas instalaciones, dado que siempre estuvieron ahí en acompañamiento de nosotros y facilitándonos muchas técnicas y métodos para poderlo llevar a cabo. Una de las ventajas que hemos encontrado en el trabajar en el Museo de Jade es que las labores las realizamos en las salas como tal del museo. Es decir, que cualquier persona que visitara el museo en los días que nosotros estuvimos trabajando podían observar nuestro trabajo. Tuvimos la curiosa escena de que algunos que visitaron el museo se acercaron a nosotros, nos preguntaban, se tomaban fotos. Eso nos reflejó la importancia de que los trabajos sean así, porque la población se acerca, ve que todavía se están haciendo estudios con piezas para conocer un poco más de la historia antigua de Costa Rica. Entonces, eso es muy enriquecedor. En cuanto a las ventajas de la técnica como tal, tenemos que esta técnica no es invasiva, sino más bien conserva la figura, dado a que el único movimiento que se le da al artefacto como tal es de la vitrina en la que está expuesta hacia una mesa en la cual no se vuelve a tocar y se desarrolla la técnica como tal. Ahora bien, la técnica se lleva a cabo de 50 fotografías. Pueden ser más, pueden ser menos, las cuales se desarrollan con diferentes ángulos de luz para que eso se meta en un programa y pueda leer los diferentes ángulos de luz en un mismo modelo digital. ¿Por qué pueden ser menos? Porque no necesariamente tienen que ser 50 exactas, pueden ser menos, pero eso va a generar que el modelo no sea tan detallado o que falten algunos ángulos de luz en el modelo digital. Si hacemos más de 50 fotografías, lo más que puede pasar es que el programa digital pese mucho. Entonces hay que tener cuidado con esto de los pesos, dado que si hacemos muchos modelos digitales de RTI, va a almacenar muchísima memoria y eso puede afectar también a nuestro proyecto. Entonces lo hemos estandarizado en 50 fotografías. Las 50 fotografías se toman todas seguidas y lo que se va cambiando es la luz, como se ve en el video, del lugar. Entonces, eso lo que hace es que el modelo matemáticamente va a generar una interacción entre las luces y podemos movernos dentro de este modelo. Cuando ya se termina el modelo de las 50 fotografías, revisamos las 50 fotografías, valga la redundancia, para ver cómo quedaron. Si alguna quedó distorsionada, quedó movida, quedó desenfocada o la luz no le está pegando directamente a la figura, lo que hacemos es descartarlas de una vez para que el modelo no lo lea como un error, sino que queden todas las completas y las que quedaron bien. Ahora bien, cuando ya tenemos las 50 fotografías, listas se montan en el programa de Red Light, que ese es genera un modelo en 2D. No le decimos tercera dimensión porque no es tercera dimensión ni tampoco segunda dimensión, sino 2.5D, el cual nos deja interactuar con el modelo de fotografía. Es un modelo independiente a las 50 fotografías que ya desarrollamos. Entonces, las 50 fotografías anteriores ya no van a ser de tanta importancia como lo es ahora el modelo. Dado que el modelo nos muestra, podemos interactuar como se ve en el video, acercándonos, mostrándonos más evidencia de las que podemos ver a simple vista. Tenemos dos filtros, los cuales hemos empleado, el cual uno es la del filtro de normales, que es la que se está viendo, que es como con verdes azulados, lo cual esto nos demuestra los valles y las crestas. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos evidenciar aspectos los cuales no vemos a simple vista y también descifrar los trazos de diseños que se han llevado a cabo. También tenemos el filtro especular, que es una escala de grises, que es el que se está viendo ahorita, el cual nos muestra los diseños más desgastados, los que se están perdiendo. Dado a que podemos variar por dónde entra la luz a la figura, entonces nos muestra por medio de sombras dónde es que se veía el diseño. Algunas de estas nos han evidenciado también en una que se va a mencionar más adelante por nuestro compañero Edgar, el cual sí se ve esta diferencia entre desgaste y lo que sí se ve completo. Con esto termino mi parte y le cedo la palabra a Edgar. Muchas gracias, Nachito. Muchas gracias, Rebe.
Si gustas darle a la siguiente, por favor, Nachito. Se batalla con las diapositivas. Siempre, siempre hay ¿cómo se llama? Hay esos problemas existenciales, pero listo, no pasa nada. Bueno, justo como lo comentaban Nachito y Rebe, esta metodología la aplicamos en el Museo del Jade, como bien lo mencionó, gracias a la oportunidad que nos dieron en el museo. Trabajamos aproximadamente 27 piezas en una primera ronda y de ellas se generaron arriba de 80 modelos digitales, de los cuales pues no les podemos exponer todo porque básicamente nos quedaríamos hasta mañana, pero vamos a ver como algunos de los resultados destacados que hemos visto y algunos extras que trabajamos también. Por favor, Nachito. Pero, sí, por favor, la que sigue. Pero antes de eso, es importante ilustrar dos técnicas de manufactura que vamos a estar viendo en los materiales. Por favor, Nachito, que corra el videito. Primero que nada, esta dinámica que conocemos como perforación hueca. La perforación hueca básicamente se va a realizar por medio de un abrasivo, en este caso arena y agua, y se va a caracterizar justamente por esos pequeños cilindros que quedan en la parte central de las piezas. Ahorita se trabó un poquito el video, creo. Sí, ahí está, ahí está. No pasa nada. Se va a caracterizar justo por esos dos pequeños cilindros que ustedes están viendo ahí, ya que el perforador con el que se hace este gesto, pues obviamente tiene una oquedad en la parte central. Esta oquedad en la parte central va a producir justamente ese pequeño negativo que se alcanza a apreciar ahí. Y insistimos, este se realiza por medio de agua y un abrasivo, arenas, etcétera, ¿no? Por favor, el siguiente, Nachito. Y vamos a tener, bueno, ahí vemos un poquito igual de la perforación hueca, pero vamos a tener, por favor, el desgaste con laja, que es algo que vamos a encontrar también en las colecciones y que se va a caracterizar lo mismo. Si se dan cuenta, lo que está haciendo este individuo es trabajar las piezas con una laja de roca y por medio de agua, ¿no? Y probablemente también se llegan a aplicar abrasivos. Esta va a dejar una huella muy ancha y muy pulida, justamente por el empleo de agua, ¿no? Va a ir como puliendo mientras va haciendo el corte, digamos, o la incisión, va realizando un pulido al mismo tiempo. Entonces, la huella va a ser muy distintiva. Recuperamos estas dos técnicas y las queríamos ilustrar porque las vamos a ir encontrando a lo largo de las piezas y aparte vamos a ver la diferencia con otras formas de decorado que vamos a tener. Y aquí nada más como a manera de comercial, digo, no nos están patrocinando, pero bueno, estos videos pues obviamente no son nuestros, todavía no tenemos tanto presupuesto, son de esa cuenta de Instagram que no la voy a decir completa porque el nombre es muy largo, pero si gustan buscarlo, esta persona se dedica a la arqueología experimental de contextos prehistóricos en Europa y hace esta clase de recreaciones que son bastante interesantes porque justo, ¿no? Nos ayudan a ilustrar estos procesos de manufactura. Por favor, la siguiente, Nachito. Entonces, ahora sí, ya entrando en tiempo y forma, una de las primeras piezas que trabajamos fue esta pequeña máscara que se le ha relacionado con el área nuclear olmeca, con la zona olmeca aquí en México. Por favor, Nachito. Como lo mencionaba Nachito, con la visualización de normales, lo que vamos a poder apreciar es con mayor detalle los valles y las crestas, por así decirlo, de la pieza. Básicamente tenemos como una especie de topografía. Y si ustedes lo alcanzan a apreciar, pues bueno, ya se distinguen dos incisiones en la altura de las mejillas, ¿no? Que no solo van a marcar más justamente este detalle de las mejillas, sino que si se dan cuenta van a servir para delinear y dar simetría a la boca con los ojos, ¿no? Si se dan cuenta lo están tomando de base para poder elaborar el rostro como tal. Por favor, Nachito, la siguiente. Vamos a encontrar también la dinámica de las perforaciones sobre las incisiones para formar tanto, bueno, sobre todo la parte de la boca, si se dan cuenta, ahí señaladas en amarillo, vemos estas perforaciones que están justo en las aristas de lo que van a ser estas incisiones para realizar la boca. Siempre se ha hablado, bueno, aquí en México decimos que los olmecas o están tristes o están enojados, ¿no? Porque siempre tienen los labios hacia abajo. Entonces, es una buena forma de referenciarlos y esto va a contrastar un poquito con la dinámica en el ojo. Si se dan cuenta en los ojos, se encuentran de igual forma los negativos de estas perforaciones en las orillas de los ojitos. Sin embargo, estos se ven cubiertos por una serie de desgastes, una serie de trabajo que va a tener la dirección que está marcando la flechita roja y que los va a ir desgastando y los va a ir desapareciendo. Por favor, la que sigue.
Ya yéndonos un poquito más a detalle a la boca, lo que podemos averiguar es que hay un pequeño reajuste en la perforación de la parte central. Si se dan cuenta, se ven dos huellas y esto probablemente fue para que quedara justo en el centro del diseño que estaban realizando. Además de que se encuentra una pequeña perforación por debajo del labio, también señalada con la flechita amarilla, que esta totalmente se desgasta por medio del pulido, por eso es muy difícil de apreciar, pero que tiene la función de darle un poquito más de realce a la parte inferior del labio. Por favor, Nachito, la siguiente. Y bueno, en la parte superior, en el tocado de este rostro, vemos justamente cómo se diferencia, ¿no? El trabajo de desgaste y se ven claramente ahí las líneas, cómo se fue realizando un trabajo en donde se pasa constantemente un objeto, probablemente un objeto agudo, ¿no? Por eso se están marcando tanto las líneas y logramos recuperar algunas partes del diseño que son muy difíciles de ver, como estas pequeñas incisiones que están señaladas con las flechas azules, que le dan un poquito más de profundidad al decorado del tocado, que es un decorado de aves. Por favor, Nachito, la siguiente. Ya volteando el objeto, pues bueno, salta a la vista esta gran corte diagonal que tiene la parte alta de la máscara, por favor. Y una cosa que nos llamó la atención, ahorita que cambie la diapositiva, está, es como los calados que se utilizan para separar justamente el decorado de aves del resto del cuerpo se realizan por perforaciones. Ahí están marcadas con con estos circulitos azules, sobre todo en el del lado derecho de sus pantallas, se ve este escalonamiento, ¿no? Que se va provocando conforme el perforador, en este caso un perforador que tiene la dinámica como de una broca, como de un taladro, va avanzando y va haciendo esos escaloncitos. Podemos evidenciar cuál es la dinámica de manufactura ahí. Por favor, Nachito, la siguiente. Y probablemente en estos momentos ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la Olmeca, no? Pues bueno, por un instante se me fue el sonido, ¿verdad? ¿No? Sí, no sé. Me marcó que el sonido se había ido. Les pido una disculpa, ya saben que esto de la tecnología no tiene palabra de honor. Pero bueno, les comentaba yo que ustedes nos dirán en este momento, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la Olmeca? Pues bueno, vamos a hacer, parte de las ideas era hacer la comparativa con elementos justo del área nuclear olmeca. Esta es la ofrenda 4 encontrada en el sitio de La Venta en Tabasco, aquí en México, y pues se caracteriza obviamente por ser olmeca y por ser como muy representativo de lo que es la manufactura, sobre todo de rostros en cuanto a lo olmeca. Por favor, Nachito, la siguiente. Entonces vamos a tomar algunos de estos individuos y aquí podemos ver dos. Una de las características especiales de esta ofrenda es que cada uno de los individuos sí tiene facciones diferentes y se está tratando de dar una individualidad a estos elementos. Sin embargo, se tiene como digamos una serie de técnicas estándar que se están variando un poquito para proyectar diferentes facciones. En el objeto que tenemos del lado izquierdo, ustedes pueden notar justamente señalado con las flechitas azules, pues las tres perforaciones de la boca que habíamos visto también en la máscara de Costa Rica, ¿no? Y en la parte inferior también se alcanza a apreciar un poquito de esa cuarta perforación que se utiliza para realzar el labio. En la imagen del lado derecho vemos que solo son dos perforaciones las que delimitan las comisuras de los labios, ¿no? Y sirve justamente como límite para indicar cuál va a ser la dinámica del trazo para realizar la boca. Por favor, Nachito, la siguiente. Y en este ejemplo de aquí, bueno, volvemos a encontrar esta dinámica de las perforaciones en las comisuras de los labios. Se alcanza a apreciar la existencia todavía de un poquito de pigmento. Y por favor, quisimos como aunar un poquito más en esta pieza y haciendo la revisión, pues vimos que estaba esta posibilidad de las perforaciones que habíamos visto también en los ojos de la pieza de Costa Rica. Sin embargo, pues como que todavía teníamos dudas y ya ven que los arqueólogos luego, como que luego se inventan cosas, entonces examinamos todavía más a fondo, por favor, Nachito. Y pues justo, ¿no? Pudimos encontrar lo que ya habíamos señalado con las flechitas, azules, la comisura de los labios, cómo se utiliza también perforación para armar la nariz. Esto sí es distinto a la máscara de Costa Rica y podemos apreciar levemente la perforación que está en la orilla del ojo, ahí marcada con el círculo rojo. Y las incisiones que se utilizan para desgastar, o mejor dicho, el desgaste que se utiliza para realizar el resto del ojo, ¿no? Entonces, con esto podemos ver que tanto las piezas de manufactura olmeca del área nuclear olmeca de México comparten metodologías y comparten formas de aplicación de las técnicas de elaboración con la que estamos viendo en Costa Rica. Platicando ya como a manera de charla, ¿no? Posterior al análisis, esto no es sinónimo de que la máscara sea olmeca.
pero sí estamos encontrando las mismas dinámicas de trabajo entre una pieza y otra. Y eso ya es bastante sugerente, pues simple y sencillamente por la diferencia que hay geográfica, ¿no? Y conforme vamos a ir viendo ahorita en los ejemplos de la plática, vamos a ver que cada población y que cada, sí, que cada área va a tener diferentes formas de trabajo y ahorita lo vamos a checar un poquito con lo maya. Por favor, Nachito. Trabajamos este espejo, como bien lo mencionaba Rebe, la base es de pirita, este círculo que estamos viendo ahorita aquí es de pirita, este disco. De este lado se encuentran estos pigmentos rojos, en la contracara tendría las incrustaciones de pirita estrictamente que funcionarían como un espejo, la pirita bien pulida refleja. Sin embargo, nos enfocamos en esta área, por favor, Nachito, la siguiente. Y lo primero que pudimos notar, que es bastante evidente, es cómo la pintura roja respeta muy bien el área donde está la escritura, donde están todos estos jeroglíficos mayas. Entonces, pues bueno, el objeto está muy bien pensado al momento de su manufactura y también podemos ver esta banda amarilla que está en toda la circunferencia, ¿no? Entonces, se puede delimitar muy bien los decorados en colores, por favor. Ya haciendo ¿cómo se llama? Aplicando la técnica, pues podemos recuperar de muy buena manera todas las escrituras jeroglíficas o todos los jeroglíficos que se encuentran en ella. Hay que hacer hay que remarcar, perdón, que esta lectura jeroglífica ya está en el Museo del Oro. De hecho, cuando ustedes vayan y lo visiten, en el Museo del Oro, perdón, en el Museo del Jade, ya cuando ustedes vayan y lo visiten, lo pueden leer. O sea, ya se ha hecho la traducción y el desciframiento epigráfico. Sin embargo, siempre es bueno como poder recabar de esta manera estos elementos y porque vamos a ver detalles interesantes en la manufactura. Por favor, Nachito. Esta es la parte superior ¿cómo se llama? De la escritura, del elemento, y podemos ver justo, ¿no? Esta dinámica del trabajo de los glifos. Y algo que es muy importante para la escritura en el área maya es que se va a ir distinguiendo, en una forma de lectura. Nosotros estamos acostumbrados a que leemos de izquierda a derecha, ¿no? Digamos, un renglón completo. Para ponerlo en términos simples, ahí tenemos renglones solo de 2 glifos, ¿no? Entonces empezaríamos con el primerito de la izquierda, seguiríamos a la derecha con el siguiente y después bajaríamos, ¿no? Inmediatamente al segundo, que diga, al primero de la línea media, ¿no? Haríamos esa dinámica. Sin embargo, durante la lectura dentro de los mismos glifos, si se dan cuenta, hay varios símbolos. Esos mismos símbolos también tienen esta dinámica de lectura. Y si aprecian y se ve perfectamente en el ejemplo de la segunda línea del lado izquierdo, las dos bolitas, vamos a decirlo así de una manera muy simple, están sobrepuestas o dieran la impresión de estar por encima del glifo que tienen de arriba. Eso no es coincidencia, de hecho esto es una parte muy importante para la lectura epigráfica que se va a hacer. Esto también nos habla mucho de la habilidad del especialista que lo elaboró, porque el personaje no solo sabe escribir, que eso ya es algo que se tiene que resaltar para la época, sino que también sabe cómo trabajar estos elementos, sabe cómo trabajar la roca y sabe cómo plasmarlo ¿cómo se llama? En su área de trabajo. Por favor, Nachito, la siguiente. La parte media del elemento está un poco más intemperizada, más castigada por el tiempo. Sin embargo, lo que pudimos detectar fue justamente estas diferencias entre el grosor de las líneas, que tampoco son coincidencia. Se dan cuenta como todos los elementos que van al interior de los glifos se hacen con líneas muchísimo más delgadas, muchísimo más finas, y esto nos abre la posibilidad a entender que es como cuando nosotros dibujamos con diferentes puntas de lápices, ¿no? Que tenemos una punta más gruesa, una más delgadita y otra más delgadita. Pues esta sería la misma lógica, ¿no? Tienen elementos para ranurar más gruesos y otros más delgaditos para poder hacer todos estos gestos y para poder remarcar sobre todo las partes exteriores de una manera más gruesa y todos los detalles internos de una manera más fina, ¿no? Entonces ya podemos hablar un poquito más de cómo es esta dinámica de manufactura al momento de la escritura. Por favor, Nachito, la siguiente. Y por último, vemos ya la parte baja de la escritura, donde ya está súper más intemperizada. Sin embargo, pues vale mucho la pena rescatar que se pudieron recuperar muy bien los elementos que la conforman, ¿no? Y que esta imagen ya se puede dibujar de manera digital y tener un respaldo de lo que se está escribiendo para tenerlo a exposición o para tenerlo para interpretación. Por favor, Nachito, la siguiente. Dentro de la dinámica también de lo maya, trabajamos este conjunto de 4 plaquitas, que estaban ustedes viendo hace un momento en el video. Bueno, como ustedes se darán cuenta, pues el diseño es visible en la fotografía, ¿no? Se esboza una figura humana, pero pues bueno, vamos a ver qué más salió. Por favor, Nachito. Primeramente nos vamos a enfocar en esta área que está marcada en ese recuadrito, por favor, en donde lo que estamos encontrando, o lo que encontramos, ahorita que cambie la diapositiva,
Ahí está. Está señalado con flechitas blancas unas primeras, perdón, perforaciones que se realizaron en el elemento. Hay que resaltar que este elemento el diseño se realizó primero y posteriormente se hicieron las perforaciones para el ensamble. Pero bueno, vemos con las líneas blancas, perdón, con las flechas blancas, los primeros elementos que se perforaron, o la primera perforación, pero aparentemente hay un reajuste y se decide cambiar el área de perforación que está señalado con las flechitas azules. Esto lo pudimos notar sobre todo en la placa que está en su lado izquierdo, ya que si se dan cuenta justo la perforación que sí se terminó, se encima a la anterior, ¿no? Entonces estamos hablando de un pequeño reajuste al momento de hacer la manufactura. Por favor, Nachito, la siguiente. Una vez más, como para ver ya todo el diseño con lujo de detalle, ahora sí podemos esbozar claramente la cara del individuo con su tocado, podemos ver que trae un pectoral circular, podemos ver parte de sus brazos que están cargando una especie de recipiente y trae una ofrenda, ¿no? También esto basado en algunas representaciones de códices y de, ¿cómo se llama? Y de demás representaciones en roca que se han encontrado en el área maya, ¿no? Por favor, la siguiente, Nachito. En cerámicas también. Y una de las cosas que nos llamó la atención y lo platicábamos al momento de hacer el análisis es que este fue el examen de posgrado de la persona que hizo esto, porque la realidad es que el nivel de detalle que tiene es impresionante. Bueno, al menos a nosotros nos sorprendió mucho. Vean las medidas, por ejemplo, del ojo que mide 2.4 milímetros, o sea, es menor a medio centímetro, es una cosa sumamente fina, o la nariz que no mide ni un centímetro, de hecho son 7 milímetros. Y se puede apreciar claramente cómo se está dando este trazo como de manera relativamente continua, muy bien realizada, sin titubear. Y hay que considerar que esto se está realizando roca contra roca en un elemento muy, muy tenaz como lo es la jadeíta. O sea, la jadeíta realmente no es como que la puedan agarrar ustedes y rayar con toda la facilidad del mundo. Incluso con un elemento metálico esto costaría trabajo hacerse. Sin embargo, aquí se le está dando un detalle y una fineza impresionante. Por favor, Nachito. Y otra de las cosas que saltan a la vista es que aparentemente se realizó el diseño en una placa completa, ¿no? Se realizó todo el dibujo sobre una placa completa y posteriormente se dividió en estas cuatro secciones, perdón. Esto lo sabemos o lo inferimos porque si proyectamos muchas de las líneas de las tabletas, de las pequeñas partes, realmente coinciden. Entonces eso nos indica que realmente fue un primer trazo en un momento y posteriormente se dieron estos cortes para realizar estas cuatro divisiones. Ahí esas líneas punteadas son proyecciones justamente de estas líneas, perdón, que nos permiten inferir justamente esto, ¿no? Que es un diseño general al principio y que posteriormente se ve cortado para realizar las cuatro secciones. Y esto también lo corroboramos, por favor, Nachito, la siguiente por medio de las laterales de las piezas. Esto es como si pusiéramos la pieza en canto. Bueno, de hecho ahí las pusimos de forma lateral en canto y se pueden ver estos pequeños rebordes en la parte central. Estos rebordes en la parte central son parte de la dinámica de corte, es decir, se empieza a hacer un corte desde la parte superior o desde la parte inferior, se va avanzando y cuando se ve que ya queda una línea muy delgadita que está uniendo la materia prima, lo que se hace es que se da un pequeño golpe o se hace una acción de palanca y se truenan. Por favor, Nachito, la siguiente. Esto lo podemos evidenciar, como les decía yo, con estos pequeños rebordes que se ven en la parte central, que cabe recalcar que el trabajo está muy bien hecho, es un trabajo muy fino, por favor, Nachito. Y estos rebordes posteriormente son pulidos, ¿no? Muchas veces se pueden encontrar un poco toscos porque justo es una ruptura como por presión o por golpe, pero en este caso están totalmente parejos, lo cual nos indica que posterior a este corte se realizó un proceso de pulido. Esto también es bien peculiar porque, como bien lo mencionaba Rebe hace un momento, las hachuelas que se encuentran en la zona de, las hachas y las hachuelas que se encuentran en la zona de Costa Rica pasan por este proceso. Son tomadas, hay un elemento completo y se corta por la mitad, justo con la dinámica que les acabo de comentar. Entonces, es muy curioso encontrar estos elementos que evidentemente tienen un proceso de manufactura maya con esta parte o esta situación que está muy caracterizado en la zona de Costa Rica. Entonces, es bastante sugerente ver esa dinámica en estos elementos. Por favor, Nachito, la siguiente. Aquí ya vamos a empezar con los colgantes, ¿no? Como bien lo mencionaba Rebe, muchas veces están asociados a esta dinámica ¿cómo se llama? De murciélagos. Y pues aquí tenemos el más pequeñito, pero aquí está la escala gráfica para que ustedes le den una noción de su tamaño. Por favor, Nachito, la siguiente. Y una de las grandes ventajas que tenemos al trabajar esta técnica es que podemos trabajar estas cosas tan pequeñitas con mucha facilidad y de manera digital.
Una de las cosas que queríamos recalcar aquí es la translucidez de la materia prima, ¿no? De esta foto nos gustó mucho, porque literalmente si pones la lámpara del otro lado, pues pasa la luz y se ve justo los tonos de la materia prima. Son materias primas muy bonitas, muy puras, con muy poquitas intrusiones. Son materias primas muy destacables, pero también muy difíciles de trabajar. Por favor, Nachito, la siguiente. Lo que vamos a encontrar para realizar esta figura aquí es que el especialista que la trabajó se basó en figuras geométricas para ir dando o para ir proyectando lo que necesitaba. Perdón, por favor, Nachito. Encontramos este rombo en la parte central, ¿no? Para configurar lo que va a ser el pecho. Por favor, un triángulo para realizar lo que va a ser la zona de la boca, ¿no? Y si se dan cuenta, este mismo triángulo delimita las incisiones con las que se está señalando justo la boca. Y otro triángulo para realizar la nariz, ¿no? Entonces, con base en figuras geométricas, está proyectando cierta profundidad en este elemento. Por favor, Nachito. También vamos a ver que este elemento tiene estas pequeñas incisiones en la parte baja, ¿no? Bastante bien puliditas para indicar como digamos las garritas, ¿no? Las patitas de este murciélago, por favor, Nachito, y podemos ver como toda la configuración. Y una cosa que van a tener en común todos los colgantes que estuvimos analizando es que las perforaciones justo de donde cuelgan estos colgantes, valga la redundancia, se realiza hasta el último. Se hace todo el diseño, se realiza toda la pieza, se deja terminada y ya al final, ahora sí, se realiza la perforación para poderlo convertir en un colgante. En este caso lo podemos notar porque las perforaciones ahí marcadas en rojo, si se dan cuenta, atraviesan el diseño y se ven incluso hasta encimadas en estas incisiones que se realizaron para formar la cabecita. Por favor, la siguiente, Nachito. Dice el PowerPoint que le demos tiempo. Ahí está, muy bien. Aquí tenemos otro de los colgantes alados que bien nos platicaba Rebe hace ratito. Y pues depende de qué quieras mostrar, te diré qué diferentes técnicas debes de usar, ¿no? Ah, mira, está rimó, perfecto. Aquí una de las grandes ventajas que tenemos con el estudio en RTI, por favor, la siguiente, Nachito, es que podemos recuperar de muy buena manera todos los componentes de la iconografía de un elemento. Ustedes vieron la fotografía anterior donde pues sí se distinguían ciertas cositas, pero aquí ya tenemos como sobresaltado, perdón, todos los elementos que conforman a esta pieza. Nos vamos a enfocar específicamente en la parte central, por favor, Nachito, en un primer momento, ahorita vemos las alas, y podemos ver que aquí la configuración del elemento es distinta, ¿no? Si bien vimos ahorita rombos y triángulos para configurar el cuerpo, pues aquí tenemos un gran rectángulo, ¿no? Se utiliza esta figura de triángulo en la zona de la nariz, justo para ejemplificar claramente la nariz, y podemos ver algunas incisiones, en este caso muy agudas, que nos permiten inferir que era un objeto delgado, era un objeto agudo con el que se realizaron, ¿no? Filoso y agudo, ¿vale? Y podemos ver también las perforaciones perfectamente cilíndricas para realizar los ojos, ¿no? Entonces, tenemos una dinámica de manufactura totalmente diferente al elemento anterior, pese a que los dos están perteneciendo como a la misma categoría de objetos. Por favor, Nachito. Vamos a ver con un poquito más de lujo de detalle los ojos y sobre todo en el que aparece de su lado derecho, resaltado con ese pequeño circulito azul, está este negativo o este pequeño cilindro que habíamos mencionado en las perforaciones huecas. En el otro ojo no aparece, por más que movimos la luz y le estuvimos buscando, jamás apareció. Entonces aparentemente ese rastro solo se queda en ese ojo, en este caso en el ojo izquierdo del elemento y a la derecha de nuestra vista. Y aparentemente está dejado a propósito ahí, pero ahorita les vamos a comentar por qué. Por favor, Nachito, la siguiente. Vamos a la parte de las alas y encontramos en el ala izquierda desde nuestra vista, en el caso de la flechita blanca, está señalando este proceso de desgaste por laja, el que veíamos hace ratito en el video, donde por el mismo hecho de que se tiene un abrasivo, probablemente arenas, y agua, esto se va puliendo mientras se va cortando, mientras se va haciendo la incisión, se va puliendo al mismo tiempo. Y noten la diferencia con lo que está señalado con la flechita negra, que es un proceso de incisión directamente roca contra roca. De hecho, por eso se ve como craquelado. Si se alcanza, bueno, se alcanza a ver perfectamente esa dinámica, se darán cuenta que se ve perfectamente como hasta como el esfuerzo que se tuvo que hacer, ¿no? Para marcar esos diseños que son curvos. Entonces aquí tenemos un ejemplo muy claro de cómo se están utilizando dos técnicas de incisión distintas en el mismo elemento. Por favor, Nachito, la siguiente. En el ala derecha de desde nuestra vista tenemos la misma dinámica, podemos ver las incisiones que se realizan por laja y agua y probablemente abrasivo, en donde están puliendo mientras están realizando, señaladas con la flechita blanca, y también las que están realizando con un instrumento agudo,
y que está costando un poquito más de trabajo hacer, señaladas con la flechita negra, ¿no? Y encontramos una vez más este residuo cilíndrico en la parte central de la perforación del ojo, que está señalado con ese circulito azul y que coincidentemente está del mismo lado del ojo de la pieza, ¿no? Del ojo de la representación central. Entonces eso nos llamó poderosamente la atención, está correspondiendo simétricamente. Y lo que ya habíamos mencionado, que la perforación para hacerlo colgante, que está señalada ahí en rojo, se realiza posteriormente después de todo el trabajo, ¿no? Aquí se puede ver claramente cómo corta ciertas incisiones del diseño, cómo se sobrepone esas incisiones del diseño para realizar esa perforación y concluirlo como un colgante. Por favor, Nachito, la siguiente. Tenemos otro elemento que le pusimos el colmilludo, ¿no? Si se darán cuenta, pues sí, tiene vasta decoración, por favor, Nachito. Y el colmilludo nos dejó ver muchas cosas muy interesantes también. Primeramente, una vez más, resaltar lo de la materia prima. Y en este caso, la zona central, si se dan cuenta, la luz no pasa porque esa zona central es muchísimo más ancha, más gruesa, ¿no? A diferencia de lo que van a ser las alas. Y ahorita vamos a ver por qué. Por favor, Nachito. Aquí tenemos el diseño completo, otra vez recuperando todos los aspectos que lo conforman, por favor. Y lo que vamos a notar es que justo donde acaba de aparecer esa llave negra es un poquito más delgado, por favor, Nachito, la siguiente, que esta llave azul que estamos viendo del lado izquierdo. Es decir, que esto se está elaborando sobre una hacha. Esta es la forma típica de una hacha, ¿vale? Entonces, esta pieza está recuperando de estas hachas que Rebe bien mencionaba al principio de la plática, que se cortan por la mitad, pero aparte aquí vamos a tener dos cortes extra que van a ser para realizar este relieve o que sobresalga la parte central. Entonces también se va a cortar parte de las alas para que queden más delgaditas y justo la parte central sobresalga, ¿no? Entonces aquí tenemos la forma en planta claramente de un hacha. Por favor, Nachito. Ya yéndonos a la dinámica del rostro, pues ustedes pueden ver cómo esto se realiza por medio de una incisión con objeto agudo. Una vez más, insisto, de hecho, sobre todo en la parte de la nariz se ve claramente cómo tienen que ser varios trazos para poderla formar, ¿no? Y una vez más encontramos esta diferenciación en que un ojo sí tiene el negativo en la manera de cilindro de la perforación hueca y el otro ojo no. Si lo están realizando de otra manera o si están puliendo la perforación para desaparecer ese rastro, todavía no lo sabemos, pero sí sabemos que están haciendo esto de manera diferencial y esto lo vamos a corroborar también porque, la siguiente, por favor. Dice la diapositiva que le demos chance. Sirve, yo también tomo agüita. Ah, bueno. Aquí tenemos una vez más para apreciar bien el diseño. La vista especular, por favor, Nachito. Y vamos a ir otra vez al examen de las alitas, ¿no? La alita que está del lado derecho, podemos ver una vez más estas incisiones por medio de laja con ayuda de agua y de abrasivo, señaladas en negro. Si se dan cuenta, la línea es muy recta, muy limpia y hasta está pulida, y eso se va haciendo durante el proceso de trabajo. Sin embargo, las líneas que son curvas, señaladas con las flechitas blancas, pues se ve justamente otra vez, ¿no? Se ve hasta el esfuerzo, se ven las constantes repasadas que se tienen que hacer para ir elaborando estos diseños curvos. Ahora bien, ya haciendo el examen justo de la pieza anterior y nos dimos cuenta que esta técnica de trabajo donde la incisión es directamente roca sobre roca sin la ayuda de un líquido, de agua, se está realizando principalmente en los diseños curvos. Son los diseños rectos los que se está privilegiando este trabajo con laja, lo cual tiene mucha lógica porque es muchísimo más fácil hacerlos así, es más rápido y pues obviamente tienen este terminado, ¿no? Esto en el ala del lado derecho. Por favor, Nachito. En cuanto al lado izquierdo, una vez más tenemos esta coincidencia de que el lado del ojo que tiene todavía el sobrante cilíndrico de la perforación hueca, voy Nachito, voy, ¿cómo se llama? Tiene también en sus perforaciones, en las perforaciones que se ocupa para hacer los adornos el diseño que adorna el ala, tiene también esos sobrantes, no los quitan, ¿no? Entonces están coincidiendo en varias piezas, excepto por la que tiene ese circulito rojo. En esa sí no pudimos encontrar como la evidencia de ese pequeño sobrante de la perforación hueca, pero bueno, habrá que examinarlo con un poquito más de lujo de detalle, pero al menos en ese aspecto sí están coincidiendo. Por favor, Nachito, la siguiente. Y ahora sí, aquí tenemos otro de los colgantes que había mencionado Rebe hace un momento, el colgante con, ¿cómo se llama? Con representaciones de tiburones en la parte de las alas. Por favor, Nachito.
no haremos como un estudio así súper ultra detallado, pero sí vale la pena mucho ver cómo se resalta ya el diseño por medio de la vista por normales. Por favor, Nachito. Y nos vamos a enfocar en la parte central porque, bueno, la realidad es que esto también fue algo que estuvimos platicando en su momento. Pues nos acordamos que los murciélagos son mamíferos y por consecuencia deben de tener ombligo. Y este lo tiene representado, si se dan cuenta, está ahí representado con el circulito negro, cosa que no se presenta en los demás elementos. Aquí sí se quiso hacer énfasis en eso, en el ombligo del elemento. Pues bueno, también podemos ver esta dinámica del desgaste con laja para separar los piececitos del torso y la incisión con objeto agudo para realizar las costillas y estos adornos de las alas, ¿no? Pero lo que nos llamó sobre todo la atención es el hecho del ombligo que a simple vista pues obviamente no se alcanza a apreciar. Por favor, Nachito. Ya hablando de las alas, encontramos la misma dinámica en que están jugando con estas dos formas de trabajo, ¿no? Incisiones con objetos agudos, marcadas ahí en rojo, y desgastes con lajas para formar muy bien la boca del tiburoncito y también probablemente la parte de la parte lateral. Por favor, Nachito. Y una de las cosas que nos llamó la atención es que esta incisión circular que está alrededor de las perforaciones, que también son los ojos y a la vez son las partes de donde se cuelga el elemento, tienen exactamente el mismo radio desde el centro de la perforación. Ahí pusimos para ejemplificar estos compases, no estamos diciendo que hayan ocupado un compás como el que utilizamos hoy en día ahí en la primaria, pero sí es una realidad que de alguna manera ellos trazaron, ¿no? Trazaron este círculo de una manera muy clara y muy simétrica, probablemente con la ayuda de un pequeño hilo, sosteniéndolo desde el centro y dándole la vueltecita, para trazar lo que iba a ser este círculo y que quedara con los mismos tamaños en toda la extensión, ¿no? O sea, que tuvieran radios exactamente iguales. Lo que está pasando después es que se hace esta incisión y posteriormente con el pulido general que se le da a la pieza para darle brillo, pulido y bruñido, pues se desgasta un poquito y se desvanece un poco. Sin embargo, es algo bastante particular que no encontramos en el resto de las piezas. Por favor, Nachito. De la parte de atrás de este colgante nos llamó poderosamente la atención que no tiene mayor trabajo. O sea, realmente aquí era que se va bien por enfrente y listo, sácalo, ¿no? Ya que vaya donde tenga que ir. Si se dan cuenta, la parte de atrás se ven estas líneas que atraviesan de lado a lado la pieza y estas son evidencias de cómo fue el proceso de corte, ¿no? Para separarlo de un bloque más grande. Por favor, Nachito, la siguiente. Y podemos ver cómo, pues literalmente la superficie no tiene mayor trabajo, no está ni pulida, no está ni bruñida, de hecho se ve hasta como grumosa en comparación del frente que ustedes vieron que brillaba súper bonito, no estaba súper bien trabajado. Por favor. Y bueno, esta placa, que estrictamente ya no representa como estos elementos, alados, pero bueno, así se ve a simple vista. Se alcanzan a distinguir un poquito los diseños de la pieza. Por favor, Nachito, la siguiente. Sin embargo, ya por medio de la visualización por normales, pues rescatamos de manera perfecta cómo se ve el diseño, ¿no? Este diseño de serpientes bicéfalas, ¿no? Que se está realizando por medio justamente de incisiones agudas y después un desgaste para darle el relieve. Estas incisiones agudas a manera de M, si se dan cuenta, son como una sucesión de M's para formar el cuerpo de las serpientes, ¿no? Y se le da el terminado en cada una de sus dos cabezas para formar los ojitos. Por favor, Nachito. Y pues bueno, lo que habíamos comentado también, el que las perforaciones para convertirlos en colgantes, justo estas que están marcadas en rojo, se realizan después de que está terminado todo el diseño, ¿no? Esto lo podemos ver porque justamente en la del lado izquierdo, pues el encima, ¿no? A la incisión para hacer la curva del diseño, y la del lado derecho, pues está literal sobre la serpiente, ¿no? Entonces, esas se están realizando hasta el último. Por favor, Nachito. Y bueno, aquí vamos a poner un poquito de spoilers de lo que estamos trabajando, ¿no? Estuvimos trabajando cositas de rocas verdes, como bien lo mencionamos hace un momento, pero también tuvimos la oportunidad de trabajar un poquito de materiales metálicos. De ahí igual de la colección del Museo del Oro. Es un proyecto que estamos apenas como trabajando, pero les traemos así como un pequeño ejemplo para ver las posibilidades. Pero ahí tenemos orejeras de metal, placas, elementos repujados. Entonces va a ser una colección muy interesante de analizar. Por favor, Nachito. Bailan de felicidad porque las vamos a analizar. Muy bien. Y aquí tenemos este MAE, este elemento que es un elemento antroposomorfo,
¿no? Porque es un elemento, su nombre, pues, es un mae, y están también caracterizando a un ave, ¿no? Entonces están combinando ambas. Es un elemento que se relaciona mucho con los aspectos chamánicos de la Costa Rica precolombina, y pues quisimos ver qué podíamos ver en estos elementos, pues porque son sumamente bonitos y pues aparte tenemos la oportunidad de trabajarlos, ¿no? Y pues son parte de nuestro proyecto también. Por favor, Nachito, la siguiente. Y lo que vimos son las huellas características de un proceso de manufactura que se le conoce como trabajo a la cera perdida, ¿vale? Lo que se hace es que se realiza un molde justo con cera, que se va a ir, se llama cera perdida porque cuando se derrama el metal caliente, pues la cera se va perdiendo y el metal va abarcando esos lugares y pues ya justo toma la forma de dicho elemento hecho primero de cera, ¿no? Y una de las características de este tipo de técnicas son las pequeñas rebabas o los pequeños sobrantes que van a tener los elementos metálicos, que generalmente después se pulen para que se pierdan un poquito, pero lo podemos ver sobre todo en la parte central. La flechita negra está indicando este sobrante, ¿no? Muy característico del fundido a la cera perdida. Y también vemos que todos los adornos que tiene el elemento no son elementos o no son adornos agregados posteriormente, sino si se dan cuenta están unidos a la misma pieza. Entonces para pronto son una misma pieza, no están hechos de una sola vez, y esto también es característico de este proceso de manufactura. Por favor, Nachito. También otra de las cosas es que cuando se realiza este proceso, generalmente después de ello se pulen estas piezas para darles un mejor brillo, ya que pues no llegan a tener como el terminado súper brilloso de un primer momento. Y esto lo pudimos ver en la parte del abdomen del individuo, que si se dan cuenta se ve sumamente bien pulida la pieza, y aquí podemos ver, y por ejemplo comparándolo con la parte del pico, que sí se ve un poquito más grumoso y que no tuvo como mayor trabajo para, ¿cómo se llama? Para pulirlo. Y por favor, Nachito, la siguiente. También lo vemos en su tocado y aquí se ven muy claramente las líneas, ¿no? Todas estas líneas que son efecto de un pulido posterior como para darle el terminado final a la pieza, ¿no? Al ser metal, obviamente cuando ustedes están desgastando el metal, pues aprecian todas estas líneas, ¿no? No sé si algún día ustedes agarraron ahí alguna joyería de sus papás sin su permiso y dijeron, ay, lo voy a dejar bien bonita para mi papá, ¿no? Y la empezaron a desgastar ahí en cualquier madera o en cualquier piedra y pues justo van apareciendo esta clase de líneas. Por favor, Nachito. Eso como adelanto de lo que se viene con este proyecto. Ya como para ir cerrando, ¿no? Para ir cerrando con toda esta dinámica, pues bueno, trabajamos diversos materiales, ¿no? Trabajamos diversos materiales como ustedes lo pueden ver y sacamos conclusiones de ellos. La pieza olmeca, como lo platicábamos hace un momento, sí tiene cositas de olmeca, ¿no? No solo esta boca triste o enojada, como ustedes la quieran ver, sino que comparte técnicas de manufactura. Si se dan cuenta, tenemos digamos, un menú, ¿no? Tenemos una serie de opciones para realizar las técnicas, o mejor dicho, de técnicas para realizar un elemento, pero la conformación, cómo las escogen y cómo las van implementando varía entre los diferentes elementos. Y en el caso de la máscara olmeca, sí comparte con las del área nuclear de México. Bueno, del área nuclear olmeca localizada aquí en México. ¿Vale? Entonces es bien interesante ver por qué se están compartiendo las técnicas, por qué están siguiendo la misma lógica al momento de realizar un rostro. Quizá no quedan exactamente iguales, eso es lógico porque pues, obviamente probablemente son dos manos distintas, ¿no? Dos especialistas distintos, pero sí están compartiendo la misma lógica para realizarlo, entonces eso está sumamente interesante de ver. En cuanto a lo maya, pues ustedes pudieron ver cómo trabajan estos muchachones, los mayas, sumamente delicado, sumamente lógico, con un conocimiento bastante claro de su materia prima y de cómo la van a trabajar. Insisto una vez más, la persona que trabajó sobre todo el espejo de pirita con base de pizarra, es pizarra, perdón, la base donde está la escritura, sobre todo eso, hay un conocimiento muy claro de qué voy a escribir, cómo lo voy a escribir y las herramientas que tengo a la mano para proyectarlo de la manera que yo quiero, ¿no? Necesito líneas más gruesas, necesito líneas más finas, necesito este acomodo, necesito este espacio. Se está entendiendo muy bien el elemento al momento de reflejar lo que se quiere trabajar. Y de los colgantes, pues una de las primeras conclusiones es que justamente los colgantes son distintos. Si bien son una categoría que se tiene muy bien identificada para la zona de Costa Rica precolombina, cada uno tiene una personalidad y cada uno tiene una individualidad muy bien reflejada. Y hablando de los murciélagos, pues justo, decimos aquí en México, ¿no? Es lo mismo, pero no es igual, ¿no?
Cada uno de ellos refleja justo lo que les mencionaba yo, un elemento distinto. Y para hacer este reflejo de un elemento distinto, se está tomando esta serie de técnicas que se tienen a disposición y se implementan de maneras diversas para poder reflejar un elemento individual, ¿no? O sea, cada uno va a tener como ciertas características específicas, ¿no? A esto nosotros le vamos a llamar preferencias tecnológicas, pero no se preocupen, este concepto, ahorita lo hablaremos con lujo de detalle en la siguiente diapositiva, pero algo que sí tienen en común es que las perforaciones con las que se hacen colgantes, esta parte final, justo, se realiza hasta terminado el diseño, ¿no? Ya que acaban la pieza, hacen las perforaciones finales y ya queda concluido. Entonces, esto es algo bien interesante. Por favor, la siguiente, Nachito. Y pues bueno, ya saben, ¿no? Estos arqueólogos y sus referencias locas. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de preferencias tecnológicas? Muy bien, pues básicamente va a ser qué hago y con qué lo hago, perdón, y cómo lo hago, ¿no? O sea, qué herramientas y qué técnicas tengo a disposición y cómo las voy implementando para proyectar lo que yo quiero. Por favor, Nachito. En esta plática les hablamos así como de cuatro técnicas así básicas, ¿no? El perforador sólido, que básicamente va a ser como un taladro, ¿no? O sea, por eso no lo ilustramos tanto. Es la dinámica de un taladro, pero imagínenlo de roca, ¿no? Igual impulsado por estos perforadores de arco como los que vimos en el video. Vamos a tener los perforadores huecos, que fue lo que vimos en el video y que se caracterizan por este cilindro que queda a manera de negativo en la parte central. Vamos a tener estas incisiones o desgastes con laja, ¿no? Que eran los que veíamos en el video, justo con arena y agua para poder realizar el trabajo. Y vamos a tener la incisión aguda con un elemento sólido que lo fuimos viendo a lo largo de la exposición. Tenemos estas cuatro técnicas, ¿no? Las vimos en todas las piezas o la mayoría de las piezas las presentan, pero cómo las utilizan y cómo las recuperan va a ser lo que nos va a marcar diferencias. Y esto nosotros a través de la cultura material y de las evidencias que estamos viendo en estas piezas, podemos ver la proyección de los pensamientos o de cómo están entendiendo sus procesos de trabajo los especialistas que las realizan. Por favor, Nachito. Porque este acomodo de estas técnicas para reflejar diferentes cosas pueden derivar incluso en una diferenciación de especies de murciélagos, por poner un ejemplo, es algo que apenas estamos proponiendo. No crean que ya identificamos a todos los murciélagos, no, estamos viendo apenas esa posibilidad, pero sí es factible, porque sí hay elementos que están distinguiéndose entre cada uno de ellos, las narices, la forma de la boca, los ojos. Vamos a hablar también de que justo esto le va a dar personalidad, individualidad a cada uno de los elementos que platicamos hace un momento. Por favor, Nachito, la siguiente. Pero más importante, esto nos está dejando ver la habilidad de los especialistas que lo realizaron. Las personas que están detrás de este trabajo, que de hecho, pues básicamente este es como el fin último de todo esto, saber qué está pasando con las personas que lo realizan, nos está dejando ver cómo están entendiendo el material, cómo son especialistas en la manufactura de ese material, cómo tienen este sistema de técnicas, ¿no? Tienen varias técnicas a su disposición y cómo dicen, ah, mira, ¿sabes qué? Esto lo voy a tener que trabajar así, así y así para dar este efecto, ¿no? Voy a necesitar perforadores huecos, voy a necesitar incisión con ¿cómo se llama? Con laja para poderle dar la forma que yo quiero. Ah, mi corte tiene que ser en este sentido para que proyecte tal cosa. O sea, vamos a empezar a ver justo estas dinámicas en el pensamiento de los especialistas para ver cómo las están reflejando en sus materiales, ¿no? Muy bien, la siguiente, por favor, Nachito. Rebe. Bueno, para finalizar, queremos agradecer profundamente al Museo del Jade una vez más por su apertura para este tipo de investigaciones, a doña Laura, al equipo, a Sergio García y a Javier Fallas principalmente, por todo el acompañamiento que nos han brindado, por prestarnos el espacio para todas las visitas que hemos realizado para analizar las colecciones. También queremos agradecer al Departamento de Colecciones Arqueológicas Comparativas del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Universidad de Costa Rica, nuestra casa de estudios. Queremos agradecer al Centro de Investigaciones Antropológicas y al Lab Cultura, al Laboratorio de Conservación del Patrimonio Cultural del Centro de Investigación en Ciencia e Ingeniería de Materiales, que nos han facilitado los equipos para pues, aplicar esta técnica y poder trabajar este proyecto tan bonito. Y finalmente, quiero agradecer a este equipo tan chiva que tenemos, a Edgar y a Nachito, por todo su apoyo y por todo su esfuerzo para este trabajo. Bueno, muchísimas gracias. No sé si alguien tenga algún comentario, pregunta o algo que quiera
compartir en este momento con los expositores. Javier. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarlos, muchachos. Muy buena presentación. La verdad fue muy agradable los resultados preliminares que ustedes han ido generando. De repente me gustaría como, digamos, saber limitantes que ustedes han ido encontrando con la técnica, si hay, bueno, si existen primero, ¿verdad? O recomendaciones, por ejemplo, ya en objetos de mayor tamaño, de mayor formato, como esculturas o objetos similares. De repente me gustaría como ver qué han ido ustedes avanzando en esa línea. Muchas gracias. No por nada, Javier, al contrario, muchas gracias por tu pregunta y por tus comentarios. Sí, bueno, en cuanto a los objetos de gran formato, realmente todo radica en el acomodo de la cámara y del elemento, ¿no? La esfera, bueno, no lo comentamos tanto, pero en la dinámica de la toma de fotos hay una pequeña esferita, que es la que el programa toma como de referencia para realizar este modelo digital. Mauricio Salazar, que es uno de los chicos que están aquí conmigo en el departamento, está trabajando su tesis de licenciatura, bueno, sí, de arqueología, pues, con un petrograbado como de 3 metros de alto por 3 de ancho, es una cosa enorme, ¿no? Está maravilloso. Y le está haciendo RTI. O sea, ahí la cosa más bien es como el acomodo logístico, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, obviamente, pues no puede controlarse tanto la luz. Una de las limitantes, digamos, en ese aspecto es que tenemos que tener muy buen control de la luz. En el caso del Petro, pues es un riesgo, entonces tenemos que esperar hasta la noche para realizar las fotos, ¿no? Entonces, si es al intemperie, pues sí, tenemos que tener un poquito más controlado. Eso o de plano poner como un techito, ¿no? Pero realmente la técnica fuera de eso es bastante noble, o sea, se puede realizar en campo, se puede realizar en laboratorio, siempre y cuando tengamos un control adecuado de la luz, o sea, que tengamos luz baja alrededor, ni siquiera necesitamos que estén apagadas las luces, solo que estén un poquito más bajas que la luz principal que se está utilizando. Con eso se puede trabajar muy bien. Pero te digo, creo que esa es una de las primeras limitaciones. La segunda es que, o más que limitación, creo que es parte de todas las técnicas que se pueden aplicar a un material arqueológico. Esta es una técnica que siempre debe buscar una complementación, ¿no? O sea, nosotros justo mostramos todo esto y pues yo les comentaba, ¿no? Que hayamos encontrado similitudes entre la máscara olmeca y las piezas olmecas no es sinónimo de que sean olmecas. Necesitamos otros estudios que corroboren, ¿no? O sea, necesitamos como complementarlos un poquito más. Entonces tenemos ya una evidencia sólida, ¿no? Las está viendo, pero necesitamos como complementarla. Que digo, insisto, una vez más que limitación, creo que es algo natural de cualquier técnica que se puede utilizar. Y bueno, con lo respecto a lo de los grandes formatos, justo eso, ¿no? Te digo, realmente sí se puede. Lo único es que la esfera, decimos aquí en México, dependiendo del sapo la pedrada. Entonces, si la pieza es muy grande, pues obviamente la esfera tiene que ser más grande porque tiene que abarcar, ¿cómo se llama? Tiene que verse de manera significativa en el fotograma justo de las tomas. Si no se ve, pues el programa obviamente no la va a alcanzar a leer, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, fuera de que tienes que conseguir justo como esta esfera un poquito más grande, nosotros para este petrograbado que te digo de este MAU que está de 3x3 más o menos, nuestra esfera yo creo que ha de medir como 15 o 20 centímetros de diámetro, o sea, tampoco es la super esferota, es una esfera, pues sí, de buen tamaño, pero tampoco es muy grande y hemos podido trabajar sin problemas. Entonces, nuestro problema más bien es la luz, ¿no? Tenemos que esperar a que anochezca para trabajarlo. Y así podrías trabajarlo en Izapa, en Chiapas, aquí en México. Se realizaron unos RTIs de unas estelas. Igual, las esferas que utilizaron no eran tan grandes y el estela me parece que es como de 1,5 metros, una cosa así, más o menos de ese tamaño. Y el RTI les quedó, o sea, les quedó muy bien, o sea, hicieron la dinámica, lo hicieron de noche, todo esto y sin ningún problema. Y otra de las dinámicas que hemos planteado para esto es como seccionar estos grandes elementos, ¿no? Porque obviamente al ser tan grande a lo mejor no tenemos tanto detalle. Entonces lo que hacemos es que básicamente cuadriculamos como el elemento, ¿no? Lo sectorizamos, muy arqueológico de nuestra parte, y vamos haciendo RTIs como de cada uno de estos sectores, ¿no? Y ya después con ayuda de Photoshop y estas cosas, pues ya se pueden empalmar las imágenes y pues ya te queda tu modelo completo para tener más detalle. Entonces, esas han sido como las soluciones. Pero te digo, o sea, limitantes, sí creo que podríamos hablar de eso, que hay que tener cuidado con la iluminación. La realidad es también que
Sí hay que tener como más o menos claros los conceptos básicos de foto, porque muchas veces pues los celulares nos malacostumbran a que tomamos las fotos como muy en automático, pero aquí sí hay que tener mucho control al momento de la toma de las fotos y que no se mueva nada. Eso ya lo aprendimos súper bien durante este proceso de trabajo. O sea, sí tienes que asegurarte que no se mueva ni el área donde se está tomando las fotos, las piezas, la cámara, porque si se mueven el modelo no sale, o sea, sale fallido, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener como cuidadito en el momento del proceso, pero creo que es algo que se tiene que hacer con todos los estudios. Entonces, no sé si respondí la pregunta o se me fue por las ramas. Dime tú. Perfecto. Bueno, súper Genial. bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más? No sé si quiera compartir alguna consulta. Yo tengo como 800 preguntas. Dice Erika Saldaña, les agradezco la presentación, la explicación que dieron las personas expositoras. Fue excelente, qué calidad de información, equipo. Muchísimas gracias. Eh, bueno, yo tengo algunas, más que todo con esta, bueno, voy a empezar con algunas y luego las otras las podemos conversar más adelante. Pero con esta mascarita de Jade Olmeca, em, bueno, en varias investigaciones por otros autores han dicho que la parte superior es una modificación local, ¿verdad? Es algo que ya, bueno, se hizo acá. ¿Ustedes con estos equipos vieron algunas técnicas o algo, algunos elementos que apoyara esa información? Sí, fíjate que sí, Sergio. Yo, bueno, revisándolo con Rebe y con Nachito era lo que platicábamos. O sea, la parte como digamos del rostro sí corresponde mucho a lo que va a ser al área nuclear olmeca, pero de hecho esa idea de que tenga un tocado, de hecho ya nada más el simple hecho de que esté, ya está rara. O sea, eso sí no lo encuentras allá, ¿no? O bueno, acá. ¿Y cómo se llama? Y sí se diferencia porque las incisiones justo para hacer esta separación, o sea, sí se ve que es como una herramienta distinta. Igual es aguda, igual son incisiones que se hacen una tras otra, pero es una herramienta distinta. O sea, sí hay dos formas diferentes de trabajo ahí. Insisto una vez más, eso no es sinónimo de que una cosa u otra, pero sí hay dos formas de trabajo. Eso sí se puede decir de primeras. Son dos formas totalmente distintas de trabajo. Bueno, no totalmente distintas, pero sí distintas de trabajo. Y pues ya eso ya sugiere también varias cosillas, ¿no? Porque, Sí. pues, sí están como encontradas, vamos a decirlo así. Ujú, ujú. Sí, es algo que tal vez ya una persona para una tesis o, ¿verdad? Para trabajar algo más específico podría comenzar a seguir esa línea de Sí, investigación. sí, sí, sin problemas. Sí. Bueno, la otra que tengo es sobre estas líneas finas mayas. También yo vi en otras piezas costarricenses líneas muy finas, ¿verdad? No sé si hay alguna similitud en la aplicación de estas líneas, ya sea como por un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Ya sea que los mayas lo trajeron y acá comenzaron a experimentar y a aplicarlas o si hay también algunas técnicas o líneas que fueran, que se pudieran observar que son particulares de los colgantes costarricenses. Bueno, particulares de los colgantes costarricenses, yo creo que los diseños curvos, estos que se ve que no están utilizando agua ni abrasivo, que es directo roca contra roca, creo que sí están siendo como muy característicos de lo costarricense, aunque pues hay que checar como ampliar más la muestra, ¿no? O sea, realmente 27 objetos pues todavía no son como tan significativos pero ya ahí como que empiezas a ver ciertas tendencias. ¿Y cómo se llama? Y en cuanto, fíjate que esto que platicas de como del aprendizaje, ¿no? De esta dinámica de aprendizaje, también lo platicábamos los tres, porque justo retomando tantito lo de los meca y ahorita lo traslado a lo maya. Decíamos, no es sinónimo de que sea elaborada allá o traída acá. Y Rebe decía, oye, ¿y qué posibilidad hay de que se hayan agarrado un cuate de allá y se lo trajeran y dijeran, enséñanos, ¿no? Nos enseñas y lo hacemos igual. O sea, eso es una posibilidad, es una plática que hemos tenido durante todo este proceso de trabajo, esta idea de que Costa Rica que solo es una zona de paso y que no sé qué, y lo platicábamos, ¿no? O sea, el hecho de que tú seas una área donde hay constante flujo de personas, te da mucha relevancia, porque tú controlas ese flujo de personas, o sea, tienen que pasar por tu patio, o sea, tú tienes como toda la libertad de decirle, a ver, no, a ver, vente, 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 antes de que te vayas
enséñame esto, ¿no? Entonces, si hay por eso yo también mencionaba mucho, lo traslado a lo de lo maya, estas placas, las 4 plaquitas, o sea, tienen la técnica de corte típica de las hachuelas de Costa Rica, es la técnica típica. Entonces, sí es muy sugerente ver eso, cómo se están mezclando cosas, ¿no? O sea, cosas que a primera vista, como que uno luego dice, ah, esto es de tal lado y esto es de tal lado, y que aquí se están encontrando en algunas piezas. Eso es bien interesante. Entonces, sí podría ser una posibilidad. Digo, ya entramos en el terreno de la especulación, pero sí es una posibilidad. La realidad es que sí. Entonces, y digo, aquí lo interesante es que, y esto lo platiqué con una persona que se dedica a la epigrafía, le enseñé como un poquito los modelos y todo. Y me dice, es que sabes que así como están trabajando esa pizarra, trabajan las estelas, trabajan los códices, o sea, esa delicadeza en las líneas, darle esa curva, tener ese cuidado, lo hacen en todo, los mayas lo hacen en todo. O sea, los mayas son como muy delicados, ¿no? Para todos estos trabajos, ¿no? Son como muy pulcros, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, y lo estamos viendo en esa pieza. Entonces, sí, eso sí es como muy característico en el soporte que sea madera, hueso, concha, lítica, en las estelas. O sea, sí es muy, muy, muy característico de ellos, al menos para la época del clásico, que también eso es bien interesante y que se conecta mucho con lo que comentaba Rebe, ¿no? Esta época de florecimiento de la producción en Rocas Verdes. Coincide. Sí, súper bien, gracias. Eh, y bueno, el proyecto en qué continúa, ¿verdad? ¿Cuáles son los siguientes pasos que tienen ustedes con estas evidencias que van encontrando, con estas sugerencias, estas eh, tal vez posibles preguntas de nuevas investigaciones y demás? Bueno, Reps, ahí sí te toca. Bueno, por ahora estamos explorando como en la parte de los metales, ¿verdad? Es terreno nuevo prácticamente para los tres. Edgar es el que tiene un poquito más de experiencia, digamos, pero Nacho y yo estamos apenas explorando, ¿verdad? Es el potencial de la técnica en ese tipo de artefactos. Queremos ampliar la muestra y pues si sale alguna tesis de investigación por ahí, súper contentos también, ¿verdad? Y bueno, estamos en conversaciones con otros centros de investigación, ¿verdad? Con el Museo del Oro también, para ver si podemos pues ampliar nuestra muestra y poder hablar un poco más a profundidad de los hallazgos que estamos teniendo. Excelente. Ignacio, no sé usted, ¿cuáles son sus planes? También eso era lo que estaba básicamente diciendo Rebe. Estamos muy emocionados por investigar más allá de las rocas verdes que ya hemos trabajado. Y ahorita no de la metalurgia sí está haciendo chiva, la verdad. Nos hemos un poco tirado al agua, yo y Rebe, porque Edgar ya está en México, entonces nos ha tocado con instrucciones por Zoom y por llamadas y por mensajes de cómo intentar implementar la técnica en la metalurgia. Y por dicha nos ha ido bien, entonces estamos muy emocionados de seguir por esa línea y ver qué proyectos prosperan de aquí. Bueno, Y nada, perdón, Sergio, nada más como para ujú, complementar, justo pues la idea es que salgan productos como ¿no? Como pláticas abiertas al público, igual siempre lo hemos platicado, o sea, realmente también dar a conocer la técnica, nosotros no la hicimos ni la patentamos, estamos contentos de que la estamos aplicando por primera vez allá, pero, o sea, también estamos abiertos a que se ocupe, a que se trabaje, y si nos quieren llamar, pues mejor, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y te digo, pláticas, obviamente también se planea en algún momento, si se dieron cuenta, pues esto es así sumamente gráfico, entonces, pues escribir al respecto, ¿no? Escribir estos resultados, darle salida y que pues se vayan reflejando, es que se vaya reflejando el trabajo, pero sí, se vienen cosas, espero que se vengan cosas muy buenas, y ya si alguien nos quiere patrocinar, pues mejor, ¿no? Pero bueno, eso ya está al pie. sí. Sí, no, yo creo que es, bueno, y le estuvimos conversando, es una técnica que para un estudiante, esa relación costo, costo-beneficio, ¿verdad? Esa información que le pueden sacar a las piezas aplicando esta técnica, yo creo que es muy valiosa, ¿verdad? Es provechoso el poder implementarlo con este tipo de investigaciones. Ujú. Bueno, entonces creo que acá finalizamos. Muchísimas gracias
a todas las personas que estuvieron como oyentes, que participaron, y obviamente a Edgar, a Rebeca y a Ignacio por este tiempo, por esta investigación que están trabajando, por estos valiosos datos y demás. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Esperemos no haberlos aburrido mucho. Y ¿cómo se llama? Y agradecerle también a toda la gente que estuvo presente. Y pues me uno a Rebe y a Nachito. La verdad es que es un equipo de trabajo maravilloso y ahí estaremos dando más ruido más adelante. Gracias, hasta luego. Que estén bien.